Jóvenes estudiantes, muy buenos días con todos ustedes. Ante todo, las disculpas del caso por no trabajar como lo veníamos haciendo. Estoy un poquito eh, mal de salud, indispuesta para el trabajo, pero de igual manera vamos a desarrollar nuestro temario correspondiente al día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, sin más jovencitos vamos a dar inicio, pero ya desde antemano les ruego toda la concentración y la atención debida para poder capturar eh, ciertas informaciones bastante indispensables que debemos de conocer frente al vanguardismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros jovencitos hablamos del vanguardismo, vamos a hablar de un movimiento literario grande, grandísimo, que dentro de este movimiento vanguardistas vamos a encontrar otros submovimientos, como el modernismo, surrealismo, etc. El padre de todos los movimientos que desde ahora más adelante vamos a estudiar se llama el vanguardismo, ¿de acuerdo? Ese viene a ser el padre, digamos, es el tronco en la cual a través de él surgen las otras corrientes. El vanguardismo vino de Europa. Buscaba distintas formas experimentales saliéndose de lo tradicional. Es decir, buscaba realizar cosas nuevas, alejándose un poco de lo cotidiano, de lo rutinario, ¿de acuerdo? O sea, buscaba hacer cosas nuevas con el objetivo de llamar la atención al lector, o sea, para que el lector se cautive con la obra literaria y no pare hasta terminar de leerla. Eso es uno de los objetivos más claros que plantea el vanguardismo, hacer algo fuera de lo común, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a conocer algunas características importantes del vanguardismo. El vanguardismo, jovencitos, es un conjunto de movimientos. Como ya les había dicho, el vanguardismo es el padre de todos los movimientos que justamente actualmente existen, como el romanticismo, el neoclasicismo, el clasicismo, etc. ¿De acuerdo? El vanguardismo viene a ser el padre de todos estos movimientos. Nos dijo que también es considerado como una corriente artística y literaria que justamente surgió a inicios del siglo XX. Y en los inicios del siglo XX, ¿qué hecho importante se dio, en la cual forma parte de esta corriente vanguardista? Se dio la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año? 1914 a 1919. La Primera Guerra Mundial duró justamente 5 años y nosotros conocemos justamente las consecuencias que trae, digamos, una guerra, ¿no? Efímera entre dos bandos, entre dos naciones. Trae consigo ¿qué? Pobreza, trae miseria, trae enfermedad, en fin, más cosas negativas que positivas. Y esto todo justamente impacta en este movimiento vanguardista, ¿de acuerdo? Tercero nos dice, tiene el objetivo de promover la libertad de expresión. En los otros movimientos jovencitos como el romanticismo o sobre el surrealismo, son movimientos en los cuales todos los escritores que se encuentran dentro de ellos deben de regirse a normas, a reglas. O sea, vives prácticamente parametrado. Tienes reglas que si haces esto, infringes uno y eso no puede ser. Entonces, algo justamente del vanguardismo dijo, no, alto, esto debemos de cambiar, esto no puede hacer así. Ellos justamente impusieron a que el escritor sea libre de poder escribir cualquier tema que para él sea importante darnos a conocer a nosotros como lectores. El escritor debe ser tan libre de poder justamente plasmar cualquier tema que él cree que es indispensable que nosotros debemos de conocer. ¿Cómo qué? Tal vez, digamos, el tema del amor, o tal vez el tema de la rebeldía, de la ira, de la nostalgia,
entre muchos otros temas, ¿de acuerdo? El objetivo principal, vuelvo a decirlo, del vanguardismo era justamente la creación, la innovación. El escritor era libre de poder escribir cuál contenido fuese necesario o importante para él, ¿de acuerdo? Sin someterse a ninguna regla ni a ninguna norma. La otra característica nos dice que los grandes centros del vanguardismo en Europa surgieron en Francia y España. En Francia y España es aquí donde primero se ven los manotazos, digamos, de esta corriente vanguardista, sus primeras apariciones. Y en Hispanoamérica encontramos en Argentina y en México. En estos 4 países se dieron, digamos, los primeros inicios de esta corriente vanguardista. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Y qué otras características también sería bueno precisar? Uno de ellos, y de igual importancia, es se juega constantemente con el símbolo. Se juega constantemente con el símbolo. Pero ¿cómo el símbolo? No entiendo ese término. Miren, los autores, es decir, los escritores, dentro justamente, digamos, del contenido de sus obras literarias, buscaban justamente atribuir a ciertos, digamos, a ciertos objetos o ciertos animales, algo que la cual tiene que ver, digamos, tiene que tener relación con la intriga de lo que va posteriormente a pasar dentro del, digamos, dentro del nudo de la obra. ¿Cómo qué, Miss? Veamos. Nuestro gran escritor Federico García Lorca, uno de los magnates representantes de esta generación denominada vanguardista, él en su famosa obra Bodas de Sangre plasma mucho el aspecto simbolista. Pero ¿cómo? Veamos. Él justamente nos detalla digamos, utiliza como un personaje al caballo. Pero al caballo, ¿con qué lo relaciona? Lo relaciona justamente, digamos, es un elemento más asociado con el sexo, a la virilidad y a la fuerza, características presentes en el personaje con el cual el caballo está fuertemente ligado a lo largo de toda la obra. Y el caballo, ¿con qué personaje más se va a relacionar de manera directa con Leonardo? Porque Leonardo es uno de los personajes principales de la famosa obra Bodas de Sangre, que al igual justamente como las características que le sirve al caballo, si era vigoroso, viril, fuerte, etc. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro? También tenemos, lo utiliza como la luna, uno de sus símbolos, pero ¿qué? Nos dice que es un elemento recurrente en la obra de García Lorca. Esta simboliza a la mayoría de las veces la muerte, es decir, que cada vez que en la obra literaria se habla o se menciona acerca de la luna, automáticamente qué cosa se va a darse a conocer o qué va a pasar ahí, se va a darse una muerte. Y es así, miren cómo justamente termina esta famosa obra Bodas de Sangre, que ahorita lo vamos a ver. Excelente. ¿Y cuál es el otro? El otro símbolo que este escritor también utiliza viene a ser el cuchillo. El cuchillo justamente representa la muerte y la amenaza, ¿no? Que es también un símbolo que bastante se utiliza en las obras. Y otro también viene a ser utiliza, digamos, el personaje de la mendiga, que justamente simboliza la muerte. Entonces, miren, ¿ve? Se utiliza en gran cantidad justamente lo que vienen a ser los símbolos. Ah, y cabe mencionar un dato importante aquí. Federico García Lorca, a una de sus personajes de esta famosa obra Bodas de Sangre, le va a poner la corona de azar. Esa corona de azar simboliza justamente la pureza de la mujer, es decir, la virginidad. Entonces, miren justamente cómo Federico García Lorca, todos estos símbolos los va a presentar en su obra literaria, Bodas de Sangre. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien. Muy bien, miren, acá tenemos la sinopsis de la famosa obra Bodas
de sangre. Muy bien, pero nosotros primero debemos de conocer algo breve acerca de Federico García Lorca. Él fue justamente un poeta y un gran dramaturgo y prosista español, adscrito en la generación del 27, si eres líder de la generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Entonces es un personaje bastante reconocido en el siglo XX, reconocido justamente por su intelectualidad y sobre todo por las obras literarias en las cuales justamente los compone. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a conocer una breve sinopsis acerca de la famosa obra Bodas de Sangre. Muy bien, a ver, veamos. Nos dice que se va a plasmarse una situación que caldea una boda, que aunque llega a celebrarse, termina en tragedia. Pero ¿cómo en tragedia? Cuando la novia decide escaparse con Leonardo. Finalmente, la historia llega a su fin con la muerte del novio y de Leonardo, quienes acaban uno con el otro mientras la luna yace en el alto del cielo. Miren, recordemos ahí que Federico García Lorca utiliza la luna como un símbolo, como el símbolo de la muerte. Ahí está. Como efectivamente ustedes pueden ver aquí en mi imagen, en ese icono, observamos, ¿no? A dos justamente sujetos bastante iracundos, ¿no? Que quieren justamente acabar con ellos. Y si dan cuenta, en la mano justamente encontramos un cuchillo, ¿no? Y al medio tenemos justamente a la novia, ¿no? Que trata de distanciarlos, de apartarlos. Excelente. En la sinopsis de las bodas de sangre, jovencitos, de alguna manera se lleva a cabo la boda así, ¿no? Entre el personaje del novio y la novia. Cabe mencionar que la novia, digamos, no siente amor por lo que con la persona en la cual se iba a casarse. Mayormente ella se casaba porque justamente el novio no era de una familia adinerada, sino era una familia bastante respetada, ¿no? Es decir, que todas las demás parientes que tuvo eran personas de, digamos, muy humildes, bastante generosas. Entonces, justamente la novia decide casarse con el novio solamente justamente por ser reconocida o porque era de una buena familia. ¿De acuerdo? Por eso decide casarse. Pero ella, antes de casarse, había tenido una relación amorosa con Leonardo. Entonces, justamente, a Leonardo sí lo quería y lo amaba mucho. Por algunas situaciones de conflicto entre estos dos personajes, entre la novia y Leonardo, en donde ambos ellos terminan, es donde ella justamente se encapricha y decide casarse con este sujeto que es el novio, a la cual no le gustan sus actitudes, no le gusta absolutamente nada. Simplemente quiere casarse con el objetivo de ser reconocida como una mujer, digamos, noble y buena, por pertenecer a su familia. Llega justamente el momento de la boda y ambos justamente llegan a casarse, de casa. En ese momento de justamente en la cual ya se desarrolla la boda, luego de ello la novia desaparece. Y luego la muchacha justamente entra en escena gritando, ¿no? La novia no está, la novia no está. En eso justamente el novio empieza a buscarla, ¿no? Empieza a buscar a los alrededores de la casa y no la encuentra. Entonces luego justamente le pregunta a la muchacha, ¿dónde está? ¿Dónde está? En eso la muchacha le dice de que ella se había fugado por la ventana con Leonardo, que era el ex enamorado. En ello justamente el novio empieza, digamos, a sentir mucha ira y mucha cólera desbordante que justamente va detrás de ellos a encontrarlos donde se escondieran. Y de alguna manera ambos se encuentran. El novio justamente los ve a su esposa y a Leonardo ambos escapando, ¿no? Con un caballo. Y él justamente detrás de ellos. Y en ello justamente ambos se encuentran y empiezan una lucha encarnizada.
con golpes y con justamente con armas blancas, en las cuales en esa lucha encarnizada y la novia suplicaba y lloraba que ya se detenga, se apartasen y todo eso, mas no pudo hacer nada. Ambos terminaron, ambos justamente terminaron matándose el uno al otro. Y esta escena justamente se da porque justamente en el cielo aparece lo que viene a ser la luna, ¿no? Un símbolo, como ya les había mencionado. Muy bien, entonces el tema central de esta ahorita viene a ser, ¿no? Que digamos nos cuenta la historia de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer y las consecuencias, ¿no? De la decisión de abandonar a su novio luego de su boda para escapar con el otro, ¿no? Una acción, digamos, bastante inadecuada, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, miren, en esta famosa obra literaria, Bodas de Sangre, se plasma un sinfín de problemas sociales. La infidelidad, digamos, el orgullo de justamente, o sea, buscar a alguien con quien contraer matrimonio el menor tiempo posible con el objetivo de que a la otra persona justamente le causes dolor. Y miren esta acción que justamente hace el personaje de la novia, conlleva justamente a la muerte de ambos. O sea, la novia justamente queda absolutamente en la soledad, porque pierde al novio y también pierde a su verdadero amor, que era Leonardo. Muy bien. Cabe mencionar, jovencitos, que Federico García Lorca escribe esta grandiosa obra justamente tras él ver una situación parecida. O sea, él contempla un tipo de esta situación que pasó en la vida real. A través de eso, justamente él escribe esta famosa obra, Bodas de Sangre, que cabe mencionar que digamos, después de que vio ese suceso, tan solo a los 9 días de ver ese suceso, terminó de escribir esta grandiosa obra, Bodas de Sangre. O sea, miren justamente la capacidad y la intelectualidad que tiene este escritor en tan pocos días desarrollar una grandiosa obra. Y si ustedes, digamos, pueden tal vez tratar de leer página por página, se van a ir, digamos, más como que incorporándose dentro de esa novela y es una obra muy bonita. Muy bien. Muy bien. Acá justamente podemos encontrar a Federico García Lorca, como ya lo había mencionado, es un poeta y dramaturgo español que nace en 1898 y muere en 1936, ¿no? Que es asesinado justamente, o sea, muere producto de un asesinato que se da en la Guerra Civil. Federico García Lorca no tiene muchísimas obras. Las tres, digamos, más reconocidas, por llamarlo así, son La casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Hierba. Recordemos que Bodas de Sangre es la obra cumbre de este escritor. Es una obra en la cual justamente la ha llevado a la cima, ¿no? La ha llevado a ser reconocido mundialmente tan solo por escribir esta famosa obra que dentro de su composición, es decir, dentro de su contenido, es una magnífica obra. Y no tan solo justamente lo digo yo, sino lo dicen muchos expertos que justamente han leído esta obra y sobre todo la han sabido evaluar dentro de los estragos literarios. Muy bien, jovencitos. Y por último, acá tenemos la tarea. La tarea nos dice, extrae 3 características importantes del vanguardismo. Usted ya sabe que la característica importante, la más importante de todos, es que justamente los vanguardistas crean la libre expresión, ¿verdad? Muy bien, sin ataduras, sin reglas, sin normas. Aparte también utilizan en sus obras literarias los símbolos, como ustedes ya lo han visto. Muy bien. Hasta aquí, jovencitos, hemos llegado a la finalización de nuestra clase. Ya saben de antemano que todas estas diapositivas deben estar bien escritos en sus cuadernitos, ¿de acuerdo? Y le envío justamente de ello a la brevedad posible. Cuídense muchísimo, un fuerte abrazo para todos ustedes.
Nos vemos la próxima semana.